Cuando la patria llama y los valores están en riesgo, es momento de rugir. Bienvenidos a la guarida del león. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenido, Dani, a la guarida. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal estás? Súper bien, aquí ansioso de compartir un poquitito toda mi poca experiencia en lo que es la pandemia. Vengo hace más de un año haciendo un programa que se llama Alerta Paraguay, en donde tratamos justamente temas de pandemia, entrevistamos médicos, entrevistamos psicólogos, entrevistamos abogados y en este un año pude adquirir un poquitito de conocimiento que me da la oportunidad de estar hoy contigo y tratar de pasar principalmente la realidad paraguaya y en qué punto de la pandemia estamos hoy. Justamente son temas muy importantes, el tema de saber la ubicuidad de dónde nos encontramos hoy, porque en comparación con otros países, ¿verdad? En comparación con otros países, cómo vienen, porque esto es, como sabemos, esto viene de libreto, ¿verdad? Es un libreto que están siguiendo y se van cumpliendo como si fuese un oleaje de malas decisiones gubernamentales, que es increíble cómo se copian calcado, ¿verdad? La misma cosa con el tema de la prensa, te saca la misma noticia en distintos idiomas. Y cómo se repite, o sea, no cambian nada, sale un speech y todos lo repiten, todos lo hacen igual, ¿verdad? Entonces es importante recalcar ese punto que estás hablando, y bueno, creo que dar una presentación a Dani Yui es de más, ¿verdad? O sea, todo el mundo estamos siguiendo tu trabajo, Dani. Desde ya muchísimas gracias por todo el esfuerzo que estás haciendo con FER. Es admirable y gratificante saber que acá en nuestro país hay personas como ustedes que están dando todo este bagaje de información que de otra forma, encima lo que más me gusta, Dani, es que es muy serio, lo hacen bien documentado, lo hacen con las fuentes, o sea, se nota también que, yo sé que vos sos empresario, se nota la mano o la experiencia periodística de Fer, ¿verdad? Se nota cómo él hace el seguimiento de la información y cómo va terminando eso, o sea, me parece fabuloso. Y bueno, esperemos tener mucha Alerta Paraguay por rato, ¿verdad? O sea, están trabajando bien. Ojalá que esto se termine y que Alerta Paraguay deje de ser programa en sí, ¿verdad? Porque nosotros nos vimos obligados, Buen punto, ante la falta de un periodismo objetivo, inquisidor, que hace las preguntas que debe hacer. Como dijiste hace rato, recibimos noticias enlatadas de un producto que funciona. Es un producto que está destinado a vender miedo, a vender terror. Entonces, sabemos muy bien que los periodistas han dejado de ser autónomos, han vendido su independencia ante grandes conglomerados que no son periodísticos, sino que son fondos buitres que han cooptado toda la cadena empresa. de prensa. Y nos llegan esas noticias totalmente enlatadas que ni siquiera tiene asidero con nuestra realidad nacional, pero tenemos que estar consumiéndolas porque tienen que seguir vendiendo miedo. Y así nos vendieron un montón de noticias, como que el COVID iba a tener una tasa de letalidad del 10.4, que en el pico iban a morir en menos de un mes 16.000 personas, que luego bajaron a 3.4, luego bajaron a 1 y hoy estamos en menos de 0.2. O sea que una gripe estacionaria es más letal. El H1N1 tiene una tasa de letalidad superior al coronavirus. Ya lo tenía hace un año, ya por investigaciones de todos los
entes médicos, pero hoy con estas variantes que se van haciendo cada vez más suavecitas es mucho menor que a una influenza. Y por eso te digo, ojalá que Alerta Paraguay ya no sea necesario. Tenemos que ubicarnos que varios países están desescalando sus restricciones. Algunos países nunca tuvieron restricciones, eso hay que reconocer, y a nosotros no nos llegan esas noticias. Países como Suecia, por ejemplo, nunca ha tenido ningún tipo de restricción. Los niños en las escuelas, sin tapabocas, no ha parado ningún negocio. Países africanos que también, ¿verdad? Y tienen mejores números que nosotros. Entonces, sí, por una cuestión también misma del tema de los anticuerpos, ¿sí? Acá no se dio la oportunidad al tema de los anticuerpos a que se desarrollen tampoco con respecto a esta enfermedad. Y yo no sé si es una cuestión de anticuerpos o es el debilitamiento proposital del sistema inmune a través del miedo. Porque si a una persona se la aísla, a una persona se le aterroriza, a una persona no se le permite ejercicios físicos, ni se le permite socializar, es evidente que su sistema inmune va a debilitarse a la corta o a la larga. Y es por eso que ellos tienen mejores números que nosotros. Ellos enfrentan a esta enfermedad con una normalidad que siempre se ha enfrentado cualquier tipo de gripe, y la pasan de esa forma. Ahora, si a una persona se le incita con temor y se le aísla, es evidente que va a tener peores repercusiones. Y sí, o sea que mirándolo desde ese punto de vista con respecto a lo que es Alerta Paraguay, ¿verdad? Te doy la derecha, ¿verdad? Pero a lo que yo me refiero es que el trabajo que ustedes están haciendo es fantástico, Dani, y creo que podemos apoyarnos en los documentos que ustedes están desarrollando, porque ustedes crean material documentado y eso queda como un documento. Cada video que ustedes hacen, cada entrevista que ustedes hacen, yo lo tomo como un documento. Mucho de lo que nosotros investigamos en su momento cuando hicimos esos grupos grandes de trabajo, lo hicimos en base a la información que ustedes daban, ¿verdad? Y nos parecía muy sano, muy bueno. Entonces de ahí en adelante, saber que tenemos personas así te da cierto grado de tranquilidad, y gracias, ¿verdad? Gracias, desde ahí, gracias. Ahora, a lo que te llamaba hoy es lo siguiente: nosotros estamos otra vez frente a una ampliación del tema de la ley ¿cómo es? Como la alerta, ¿cómo es? De ampliación de la ley de emergencia. Pues yo entonces, esa ley de emergencia nacional que ellos están queriendo ampliarla, para eso estamos hoy. Quiero hacerle recordar a toda la gente, porque la gente tiene memoria corta. Tienen que saber y recordar un poco de ese 1.600 millones que fue el principio del mal, que se recibió en marzo del 2020. ¿Para qué se usó? ¿Dónde se fue esa plata? O sea que al final se usó cumplió su cometido esa plata. 1.600 millones de dólares. O sea, Dani, no podemos ni pensar esa plata cuánto es. O sea, no podemos ni siquiera contar eso en guaraníes, lo multiplicar por 7.000 y que se te fue a dónde, ¿verdad? Y la gente no dimensiona lo que ese dinero implica. Si con $1 millón vos podés vivir el resto de tu vida tranquilo, con 1.600 millones de dólares que termina en una casa en Lambaré con $3 millones, o sea que tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de algo muy grande. Si el presidente de la República se gasta en modificar su casa, que es igual que la casa de Michael Jackson, por $3 millones, que salió hace poquito, ¿verdad? Imagínate lo que son 1.600 millones. ¿Dónde pues se fue todo? No podés usar toda esa plata, ¿no? Te estás quedando corto. En realidad 1.600 millones fue al comienzo. Sí, al comienzo. A más de 3.000 millones fueron
instituciones que van a pagar hasta nuestros nietos. Realmente todo esto es inmoral desde el punto de vista de que no podemos ahora hacer una gran fiesta y endeudar a nuestros nietos para que ellos paguen. En realidad aquí lo que pasó fue una gran estafa. Se nos vendió como si fuera una emergencia sanitaria, sin embargo se usó ese dinero para gastos corrientes como pago de salario o ayuda al IPS, por ejemplo, que ni siquiera es una institución del gobierno. Es un gran delito que van a tener que pagar, y si no se paga va a sumar a la larga lista de corrupción y de impunidad que ya estamos acostumbrados. Lastimosamente el pueblo no se entera, no porque no quiere enterarse, sino porque hay barreras para que llegue esa información al ciudadano. No es fácil para un ciudadano común saber qué pasó con los 1.600 millones que lo están diciendo, o con los 1.500 millones que vinieron después, o con todos los bonos que fueron colocados en el mercado en el periodo 2020-2021, todos respaldados por una supuesta emergencia sanitaria. La ley de emergencia sanitaria no solamente está para conseguir dinero, sino también para blindar la impunidad y la corrupción, para llevar a cuarentena a la Constitución Nacional y que todo sea manejado por decreto, para blindar contratos de compra, logística y comisión de vacunas y para un montón de cosas. ¿Cuál es la finalidad actual de la ampliación de esa ley de emergencia? Y dicho por ellos, es que las farmacéuticas están pidiendo eso como requisito fundamental para vender su, ¿verdad? Y eso justamente es lo que hay que recalcar. Es como que vos te vayas a una concesionaria de autos, ¿ok? Y que el tipo que te va a vender el auto te diga que vos le firmes un documento a él donde vos no le vas a demandar si al salir de ahí no le funciona el freno y te accidentas. O sea que si con un auto no lo vas a hacer, ¿cómo lo vas a hacer con tu salud? O sea, primer problema. Y están violando la Constitución ahí con eso de punta a pérdida. Y como vos estás diciendo, están poniendo en cuarentena, y me gustó ese término, poner en cuarentena la Constitución. Y ya lo anoto, poner en cuarentena la Constitución. Porque al poner en cuarentena la Constitución, estamos viviendo una dictadura, y eso ratifica estos decretos ley, porque era lo que hacía Stroessner. Si vos te recordás que Stroessner hacía decretos ley, esos decretos ley que solamente en una dictadura es coherente. O sea, solamente en una dictadura se usa como o por encima de la Constitución Nacional. Estamos en una situación muy delicada, y que la gente no dimensiona que al perder el Estado de Derecho que estamos teniendo, que teníamos, porque ya no lo tenemos más, eso tiene que entender la gente, no hay un Estado de Derecho en Paraguay. Al perder ese Estado de Derecho, hoy vos podés ser un fanático acérrimo de la vacuna, y vos podés estar a favor de que el Paraguay entero deba ser vacunado, pero no por eso debe ser violada tu Constitución Nacional, porque mañana puede que vos estés en contra de algo y van a pasar encima de tu derecho, porque ya lo hicieron una vez, lo van a hacer 2, lo van a hacer 3, lo van a hacer 4. O sea, eso no piensa la gente. No, y va a ser tarde realmente, y es real. Yo calculo que esta fue una práctica para algo, pero sí, totalmente. Es muy peligroso dar al Estado la concesión de toda nuestra vida. Nosotros dejamos de tener libertades para pasar a tener permisos a través de protocolos hechos por una sola persona. Y eso se denomina dictadura sanitaria. Es la concentración de poder en una sola persona
pone excusas sanitarias para controlar la vida de toda una nación. Nosotros no podíamos trabajar, nosotros no podíamos ir a la iglesia, nosotros no podíamos mandar a los chicos a la escuela, no podíamos abrir los negocios. Y hoy el Estado como que se convirtió en tu papá, el que te da permiso para hacer las cosas. Y eso es peligrosísimo, porque el día de mañana vos como hijo podés aceptar ciertas cosas porque tiene viso de racionalidad, algún tipo de censura que te pueda llegar a hacer tu papá, pero llega el momento en que tal vez no es eso lo que vos querés para tu vida, y vos tenés que tener autonomía de gestión. Totalmente. No podés dejar en manos de nadie tu vida, y es eso lo que hemos como pueblo dejado el arco libre para que el Estado se haga dueño y señor de nuestras vidas. ¿Y cuál es la excusa que propone el Estado? Una excusa totalmente inválida, que hay un peligro de vida, un riesgo a tu salud, un peligro de vida. Y eso es gravísimo, porque si se abre esa puerta, el día de mañana voy a dar un ejemplo extremo. Se deberían cerrar todas las confiterías del país, por ejemplo, porque producen mucho carbohidratos. Llevan la diabetes. ¿Y por qué no? Si es el mismo argumento. El tema del alcohol fue lo mismo en la ley seca, el tema del cigarrillo. Se pueden prohibir las motos, se pueden prohibir los deportes extremos, se puede prohibir la navegación en río porque se ahogó alguien, se puede prohibir los balnearios y las piscinas públicas porque hubo 2 o 3 ahogados. O sea, no se puede manejar un país en base al riesgo, al miedo, al riesgo de muerte, porque tenemos que quedarnos en nuestras casas. El día de mañana vamos a estar pidiendo permiso a ver si podemos salir a la tarde, porque puede que haya una tormenta y nos caiga un rayo, y eso te puede matar, y la probabilidad de que eso ocurra está muy cerca de morirte de COVID, por ejemplo, si sos una persona joven y sana. Claro. O sea, que te caiga un rayo y que te mueras de COVID, ahí cerca está. Hasta es simpático, es simpático, o sea, que date cuenta. No, es simpático, pero es real. La probabilidad que te caiga un rayo es 1 a 500.000, y la probabilidad que un joven sano hoy en día se muera de COVID, y es 1 en 1 millón. A lo mejor te cayeron 2 rayos y vos todavía no te moriste, ¿verdad? Sin embargo, en base a esos números que ellos no te proporcionan, se está obligando, se está coaccionando, se está paralizando, se están haciendo compras, se están pagando comisiones, y todo en sigilo, cosa que es ilegal. No porque haya una ley de emergencia se puede autorizar al Estado paraguayo que haga algo en secreto. Eso es ilegal, es inconstitucional, y yo no le estoy diciendo por decirlo nomás. Tuvimos una entrevista con Casañas Levy en el programa, y él mencionó ese punto de que no hay forma, ni por más que el Poder Legislativo y el Poder Judicial le den permiso al Poder Ejecutivo, no hay forma de que ellos hagan algo en secreto, que escondan de su real dueño dónde se fue a parar el dinero, que es del pueblo, no es de ellos. Y eso, ahí por ejemplo en la Constitución Nacional, en el artículo 3 de la Constitución Nacional, dice que los ciudadanos son los que representan la soberanía de la República. Por lo tanto, los ciudadanos somos somos el Paraguay. El dueño de ese dinero es la ciudadanía. Eso tiene que entender la gente, que esta gente está cumpliendo un servicio, están trabajando
para administrar la cosa pública. Y al hacer eso, al estar trabajando para administrar la cosa pública, si cumple mal su función, que se raje, viejo. Sencillo, así sencillo. Claro, lo que pasa es que como pasan todas las cosas, así como es en lo grande, es en lo pequeño, así como es en lo macro, es en lo micro. Te voy a poner un ejemplo micro de lo que está pasando en la República del Paraguay y en el mundo. Con una empresa. Supongamos que el día de mañana vos y yo formamos una sociedad anónima y contratamos un gerente. Ese gerente va a gestionar nuestro dinero, se va a formar la empresa y él va a gestionar según nuestro mandato esa función. Pero el día de mañana él viene y nos dice, yo hice compras y no les voy a contar a ustedes dos qué fue lo que compré, a qué precio compré, cómo compré y por qué. Y por qué compré. Y nosotros, ¿cuál sería la reacción natural nuestra? Y chao. Darle una patada para que se vaya, ¿verdad? Como alguien que es tu funcionario, en este caso un funcionario público, la palabra lo dice todo, va a trabajar en secreto a espaldas del pueblo. Eso es traición realmente. Por más que él tenga permiso de otro poder del Estado, que en este caso es el poder legislativo, no, la Constitución está para eso, justamente para proteger al pueblo de las arbitrariedades que pueda llegar a cometer cualquiera de los poderes o los tres poderes en conjunción. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando ahora? Y está el artículo 138 que nos habilita a nosotros a resistir bajo cualquier medio. Y va a llegar el momento, si es que ellos nos ponen el freno, que el pueblo va a tener que ir despertando. Pero ¿cómo va a despertar? Solamente con información que es veraz, información independiente, porque al final sabemos que el Estado con nuestro dinero también compra a la prensa mediante los millones de dólares que fueron destinados para la promoción de estos medicamentos, que suma más de lo que fue la compra. O sea, gastaron más en promover el medicamento que comprando el medicamento. Totalmente. Fíjate que hasta contrataron un equipo de marketing para hacer todo esto. O sea, no estamos hablando de que el esfuerzo fue mínimo, ¿no? Estamos hablando de que el esfuerzo para poder vender el producto, porque directamente el cliente es lo que están buscando, fue máximo, ¿verdad? O sea, es evidente. Yo no sé cómo la gente no ve. Mira, yo tengo acá la ley para mostrarte. Voy a compartir mi pantalla, yo creo que vos también tenés, para que quede un poco el documento documentado también, como estamos viendo. Tenemos entonces que esta es lo que vendría a ser la parte de el primer préstamo que se hizo, o la primera línea de crédito, como lo están llamando acá, de 1.600 millones, prácticamente en marzo 23 del 2020. Estamos hablando ya que se va a cumplir 2 años de esto, y en 2 años se esfumó este dinero, y como vos dijiste, volvieron a pedir más. O sea que se pidió más y se trabajó mal. Esto ya prácticamente se duplicó. En estos primeros 3 párrafos, o sea, evitando esto, podemos incluir pero estos 3 párrafos te muestran a cabalidad lo que no cumplieron y que este dinero no se implementó en lo que ellos dijeron. No se ampliaron las unidades de terapia intensiva, no se mejoró el sistema de sanidad para que el virus no escale. Inclusive, es más, ellos empezaron a manipular la información, invirtieron más en la parte de prensa, o de hacerla, como estábamos diciendo, la oda al miedo, antes de invertir en el sistema de salud. Y ni siquiera están acá supuestamente 500 millones de dólares directamente para salud. ¿En qué se usó? En pagar salarios, como dijiste, solamente IPS.
¿Cuál es el objetivo? Y acá van a volver a pedir, y miren acá la casualidad. Estamos a punto de entrar en época electoral. Esto sí ya es de ahora, ¿sí? Del Ministerio de Salud están sacando, y acá está el vicepresidente que tiene pretensiones electorales, que está hablando para poder hacer una ampliación de esa ley, obviamente de vuelta fondos de vacuna y para la parte de terapia intensiva. Y acá pidieron para terapia intensiva. O sea que no se cumplió lo que estaban diciendo. Si nosotros queremos entrar a esta página web, que es la página web del Ministerio de Salud, estamos abriendo, la noticia fue bajada, inclusive ni siquiera tiene fecha. Se bajó la noticia. ¿Por qué? Y porque está mostrando un error de ellos. Está mostrando directamente el negociado que lo están haciendo. Después vamos a ir hablando un poquito de esto, pero básicamente eso es lo que quiero mostrar ahora en el primer round de información. No sé, más evidente que eso yo no puedo explicarlo, ¿verdad? La gente tiene que darse cuenta. Los números dicen todo. Esa cantidad de dinero. No sé qué es lo que puede ser sorprendente en el sentido de que un político nos mienta. No, claro, totalmente. No, yo lo que digo, a mí yo voy por el lado de que la gente no se despierta. ¿Cómo pueden confiar justamente en un político y decir, ay, me voy a vacunar porque el gobierno me está trayendo una vacuna, wow, que me va a curar? Y esa vacuna implica corrupción. Esa vacuna, al vacunarte, estás dando carta libre a una corrupción que se está haciendo. Un dinero que va a terminar pagando tu nieto, tu bisnieto. Eso es lo grave. Y formás parte, sos cómplice. Tiene la culpa la gente en este caso, Alejo, y te explico por qué. Este plan orquestado a nivel mundial está estudiado en base a reacciones naturales del ser humano. Para manejar grandes masas y hacer un tipo de hipnotismo colectivo, se necesita crear una sensación de un enemigo externo muy poderoso. Se necesita aislar a la gente, se necesita manipular la información y se necesita también dar dentro de todo el proceso una solución a la que la persona que está a cargo de la manipulación es la única que puede proveer. Todos esos elementos fueron dados en este plan. Desde el comienzo, desde que empezó la pandemia, ya se nos habló de una posible solución mágica. Entonces la gente automáticamente dejó de razonar para pasar a esperar una solución. Entonces no podemos nosotros culpar a la gente de haber sido engañada. Lo que sí podemos es pedir que vayan despertando de a poco, como va pasando ahora. Los doble vacunados pasan a ser no vacunados. Eso pasa en Argentina, pasa en Paraguay, pasa en todo el mundo a partir de unos meses de la última inoculación. Y es ahí donde muchísima gente ya no va a empezar a cuestionar todo el relato. Pero a la pucha, no era que yo era el superhéroe al vacunarme 2 veces, ahora pasé a ser parte de la resistencia antivacuna porque no me vacuno una tercera o no me vacuno una cuarta. Ese es el punto de inflexión que se está llegando en este momento y donde estamos en la pandemia, y el despertar masivo de esa gente con 2 dosis es lo que está obligando a los estados a bajar el nivel de restricciones, a eliminar el pase verde en muchos países, al dejar que la gente viaje, porque la olla de presión se está hinchando y la tapa va a empezar a volar a pedazos en cualquier momento. No podemos, sigo con la línea, no podemos culpar a la gente de haber sido engañada, pero sí tenemos que hacer un llamado fuerte a que la gente vaya despertando de a poco,
para ellos fue relativamente fácil engañar a mucha gente. Ahora, Cuando esa gente se da vayan... cuenta, necesita necesariamente de una especie de trauma, de una especie de tiempo de duelo natural que tiene alguien al sentirse engañado. En ese punto es donde está Estamos hoy. mucha gente, porque hoy el discurso aquel de poca tolerancia que se tenía a personas como nosotros, que estábamos cuestionando, ya se acabó. Nosotros pasamos a ser de rezagados, de idiotas, de terraplanistas, antivacunas, pasamos a ser personas casi normales ya en este momento, porque esa gente de a poco va despertando. Ahora, hay todavía una gran parte de la población que tiene un problema mayor, que tiene una disonancia cognitiva ya muy fuerte, que no le está permitiendo ver la realidad. Uno le muestra los datos, contrasta con datos la realidad, números, estudios científicos, artículos en revistas médicas, conferencias, entrevistas con médicos de primer nivel, y ellos se niegan a aceptar cualquier otra realidad. Y también es un proceso natural del ser humano cerrarse a eso para no pasar por ese proceso de duelo, para no estar triste de darte cuenta de que fuiste engañado. Esa es la situación actual de la pandemia. Gran parte de la población pasando al estado de duelo, y otra partecita que yo calculo un 20-30% que todavía sigue fuerte en esa disonancia cognitiva, que por más que se contrasten con datos, ellos no pueden salir a la realidad. Y ahí te pregunto algo. Esto que estás comentando tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio del programa, ¿verdad? O sea, que decir un poco la ubicuidad de dónde nos encontramos dentro de este esquema, ¿verdad? Sí, en ese punto estamos hoy. Estamos en un punto en donde todos esos países más rígidos en la cuarentena, que son minoría entre los 193 estados autónomos de nuestro planeta, hoy están retrocediendo porque se ven presionados por su propia población, y población con un 90%, como España, por ejemplo, de doble dosis, que no puedes pasar un 20% de 3 dosis porque la gente ya no quiere, y se empieza a manifestar, empieza la gente a llamar a los políticos, a golpear la puerta, a protestar, y ya no son los loquitos terraplanistas, antivacunas, ya son los dos dosis los que están nerviosos en este momento, gran parte de esa población, porque se están dando cuenta de que no sirvió para nada, que fue azúcar se metió. Las dosis no sirven absolutamente para nada hoy, porque inventan un nombre lindo como Omicron y te dicen que es por eso, y que nada más que por eso que sus 2 dosis no funcionan. Entonces, todo ese discurso de que íbamos a lograr la inmunidad de rebaño con un 80%, 70% de la población vacunada de un país, se vio contrastada con Omicron de repente, ¿verdad? Israel mismo. Israel sí que está por la 4ª dosis, ¿verdad? Ya es más catastrófico, y también ya está planeando, es más, palabras de su primer ministro fueron: vamos a abrir todo y vamos a dejar que la gente se contagie libremente, porque hemos fallado. Realmente el trasfondo de su discurso fue eso, ¿verdad? Hicimos lo que creíamos conveniente. Y por eso te tocó Israel, porque Israel, yo creo que a Israel le sigue a Australia, por ejemplo. Australia fue peor en el está siendo muy tiránico. La fuerza del Estado, ¿verdad? Ya fue muy catastrófico como Australia usó la fuerza militar, la fuerza policial,
contra cualquiera, ancianos, niños, crearon campos de concentración, etc. Es un país que debemos tomar como ejemplo negativo para cualquier tipo de democracia y para cualquier tipo de Estado de Derecho. Y en cambio Israel, como es un Estado altamente religioso, en donde ellos tienen la creencia de que desobedecer a la autoridad es desobedecer prácticamente a un ser divino, entonces ellos no tenían tanta resistencia y la población en masa acudió al experimento sin protestar. Israel tiene el récord mundial de contagios por cada 100.000 habitantes, eso fue esta semana, mundial de contagios. Es el país en donde más se contagia la gente y es un país en donde están por la cuarta dosis. Imagínate. 99% de la población. No sé, ellos manejan números raros, inclusive se habló de 110% de la población vacunada. No sé cómo eso se da en la cabeza de algún matemático, pero yo calculo que con más del 90% de toda su población con 3 dosis y un 60% de su población con 4 dosis que tenga un récord de contagios, entonces te da la pauta de que esto no funciona. No es el camino. No es el camino. Y cada vez que alguien menciona algo parecido a lo que estoy diciendo, saltan los que están con disonancia cognitiva a decirte, no, pero reduce la forma grave de la enfermedad, o sea que no te vas a ir a UTI. Y cuando uno muestra los números que van a UTI, no te vas a morir. Y cuando le mostramos que se mueren, bueno, te morís más feliz, ¿verdad? Y así es que va pasando las etapas del duelo y van quedando sin argumentos y van quedando sin cuestionar a los que en los inicios cuestionábamos. Nosotros hoy tenemos mayor apertura en cualquier grupo ya heterogéneo, aquellos grupos que no compartíamos tanto, tenemos más apertura a hablar de estos temas porque los propios vacunados están ya saturados de información que no condice con la narrativa oficial. Nosotros ahora, por ejemplo, podemos darnos cuenta de que por las calles, yo no sé, o sea, yo veo acá en Capiatá, San Lorenzo, ya fue muy poca la gente, y voy a otro tema rápido, pero que tiene relación, el tema del uso del tapabocas, del bozal. Nosotros, acá en San Lorenzo, Capiatá, vos te vas al pueblo, la ciudad de Capiatá o de San Lorenzo, y te vas al mercado de San Lorenzo y nadie te usa tapabocas, o sea, a no ser que entres en un supermercado que te pida que uses tapabocas, te pone y después los perros bajan así otra vez, ¿verdad? No te usan. Y yo creo que el mismo concepto va por el tema de las vacunas. La gente no, y lo peor de todo es que la gente que está vacunada se está enfermando ahora y se dan cuenta que ellos están contagiando, se están dando cuenta de que ellos están contagiando y están diciendo que esto es todo un teatro. Eso es lo que estás diciendo, ¿verdad? Básicamente por ahí va la mano. Y esperemos que eso ayude, ¿eh? Lo que pasa es que nada. Sí, lo que pasa es que nada de lo que nos dijeron desde un comienzo tuvo sentido. Aquí en Paraguay se usaron las alfombras sanitarias, sí, se usaron las pistolitas de toma de temperatura en los comercios. La gente al principio, por la información que teníamos que se contagiaba por objetos, desinfectaban las bolsas del supermercado, se lavaban compulsivamente la mano y luego se echaban alcohol. El tereré. No se tomó el tereré, por supuesto, se dejó de lado el tereré. Y todo eso sabemos hoy de que no funciona. Nosotros desde un comienzo, desde el primer programa de Alerta Paraguay, hicimos hasta un programa exclusivo sobre la ineficacia de los tapabocas. Sí, me acuerdo. Las mascarillas higiénicas no tienen ningún tipo de prueba directa en ninguna parte del mundo hasta el día de hoy, y esto es cita textual de la OMS en sus recomendaciones de uso de mascarilla. No tienen prueba directa
de evitar ningún tipo de transmisión de ningún virus, incluido el COVID-19. Esto lo dice de forma textual la OMS, y cuando en el documento advierte sobre esto, también recomienda a los estados, a los gobiernos, que no obliguen a su población al uso compulsivo de mascarillas. Imagínate que hubo casos de gente que tiene alergia o que se le produce llagas o granos por el tapabocas, ¿no? Hubieron gente que le sale todo roncha por la cara. Yo creo que no solamente los factores fisionómicos y patológicos como los que vos estás mencionando, sino que y esto está también dentro de ese documento que te estoy mencionando del 5 de junio del 2020, que sigue vigente hasta el día de hoy. El principal motivo para que la gente use tapabocas, y dicho por ellos mismos, es recordar a la gente de que estamos viviendo un peligro. Es ese el verdadero motivo por el cual se obliga a psicológico. La gente. Es un instrumento psicológico que ayuda a recordar a la gente de que estamos en un peligro extremo. Entonces, el aspecto sanitario de que el tapabocas te va a proteger del virus no era el principal motivo para usarlo. El principal motivo para usar el tapabocas es recordar a la población de que estamos viviendo un virus hipermortal y que vamos a morir todos. Ese es el principal factor, aparte de todos los factores psicológicos. Tocando eso, te hago una pregunta que creo que va mucho de la mano. Hay un efecto del pastorcito mentiroso acá, que es lo que me está preocupando a mí ahora. Y creo que entendés el punto por donde voy, ¿verdad? O sea, imagínate, en el 2019 venía la OMS y te decía, bueno, vamos a tener una situación sanitaria delicada, una pandemia, una epidemia en el continente tal, o sea, ¿te acuerdas del tema de la gripe aviar? Una cantidad de cosas que hubieron, inclusive del ébola. ¿Te acuerdas que hasta Brasil hubo, no sé, un tiempo, ¿verdad? Y la gente le tomaba con seriedad y era responsable y trataba de cumplir, ayudar ese ¿cómo te iba a decir? Ese factor humano que tenemos todos, donde queremos ayudar y ser útil para que la sociedad esté bien, ¿verdad? Ahora se borra eso. Se borra porque te van a decir, salió un nuevo virus, y este virus puede ser verdadero, puede ser mortalmente verdadero, y no le vas a escuchar más, viejo. Yo tengo que necesariamente tengo que defender a la OMS. Te va a sonar raro. Ajá, no, me interesa. La OMS en ningún documento nunca ha manifestado que los confinamientos eran útiles, que la mascarilla era útil. Tampoco ha prohibido jamás la autopsia de cuerpos. La OMS no recomienda la vacunación en niños actualmente. Estuve leyendo. La OMS sacó un comunicado que todos los gobiernos deben de eliminar cualquier restricción de viaje. Eso es lo que dice documentalmente la OMS desde el día 1. Tiene una postura racional, para mí perfecta. Ahora, ¿cuál es el problema de la OMS? Son las personas que en las conferencias de prensa utilizan un lenguaje modificado para llevar a la población mundial hacia donde ellos quieren. Por ejemplo, te doy un ejemplo básico, el tema de las mascarillas. Las mascarillas, en su documento dice: no hay evidencia, prueba directa de que evite la transmisión de ningún virus, incluido el COVID-19, palabras textuales de la recomendación de la OMS. Pero ¿qué pasa cuando alguien de la OMS sale a dar una conferencia? Dice: las mascarillas higiénicas forman parte de un sistema integral
para evitar la transmisión del virus COVID-19. Cosa que es cierto. También es cierto que la mascarilla forma parte de ese sistema integral, porque dentro de las recomendaciones de mascarilla se hace la diferencia entre las calidades de mascarilla y los tipos de uso y los ambientes de uso. Si nosotros estamos hablando de un uso hospitalario de una mascarilla que sí es un instrumento médico como tal, como estas mascarillas N95 dentro de un hospital, es evidente que esa mascarilla forma parte del sistema integral. Claro, totalmente. ¿Entendés por dónde va el tema? Sí. Entonces, ¿qué pasa con la OMS? Como institución y como documentos es impecable. El problema es que la gente que está, los médicos y este señor Tedros, que no es médico, que está ahí, direcciona la información hacia donde ellos quieren y donde ellos saben que la prensa se va a agarrar para llegar a un objetivo que no tiene nada que ver con los documentos que ellos colocan en sus páginas. Si hoy yo entro y pregunto algo a la OMS, ellos me van a dar una información real, una información objetiva, recomendaciones sanas inclusive, pero ¿qué pasa? No llega a la gente, llega distorsionado. Claro, es la misma cosa que hoy te están diciendo a veces color, o te digo hoy porque hace poco leí en este mes, que las unidades de terapia intensiva para niños está llena, está saturada, y ahí así saca su feroz, enorme su título, y vos entras y empezás a leer y te cuenta la verdad, o sea, no solamente de COVID, o sea, estamos hablando de distintos tipos de enfermedades de terapia que sabemos, y ahí sale una madre y dice, mi hijo que es enfermo renal, que es niño, siempre tuvimos la sala de terapia intensiva para niños saturada, siempre, entonces es una cosa que ellos hoy se abrazan de eso y tergiversan, es con lo que te estás diciendo, perfecto, entiendo el punto que estás queriendo tocar y me parece bien, ¿vale? Ellos tienen el máximo cuidado para no dejar registros principalmente escritos que en un futuro que cada vez se acerca más los comprometa para ir presos. Esa es la realidad de la OMS hoy. A nosotros se nos vendieron varios mitos de la OMS. La OMS dice que tenemos que confinarnos, nunca lo dijo. La OMS dijo que tenemos que usar mascarilla, nunca lo dijo. La OMS dice que no tenemos que hacer autopsia, nunca lo dijo. O sea, y así ejemplos que son infinitos. La OMS tiene un comportamiento de registros documentados perfecto y tiene una racionalidad en el manejo de esto impecable. Ahora, como te lo dije, las personas que están a cargo son las que mantienen el estado de terror, sí, manejando el lenguaje para poder implantar la dictadura sanitaria, ¿verdad? Para que dé la impresión de que la OMS dijo algo que realmente no dijo, que no escribió, que no apoya. Entonces, eso no pasa con las autoridades paraguayas, eso no pasa con los médicos paraguayos, que sí, ellos sí dijeron que estas vacunas que eran la única salvación, que estas vacunas no nos iba a transmitir, que los tapabocas eran que evitaban la transmisión de los virus. No, inclusive hay papeles totalmente flyer donde ellos están mostrando el tema del tapaboca. Y sacan su carota en todos los medios diciendo barbaridades que la OMS o que todas las agencias no dijeron nunca. Entonces, ¿cuál es el peligro de esta gente? La responsabilidad va a caer sobre ellos, la responsabilidad va a caer sobre el capitán, sobre el ex secretario, va a caer sobre Marito, va a caer sobre el hermano de Marito. La responsabilidad va a caer sobre ellos, porque el día que ellos quieran
deslindarse de la responsabilidad diciendo que la OMS fue la que mandó esas directrices, la OMS le va a decir, no señor, nosotros nunca te dijimos eso, aquí están los documentos. Y siempre fue así, siempre fue así. Ustedes hicieron lo que quisieron en sus países, véanse ustedes. Eso es lo que va a pasar en cualquier momento, ojalá que sea pronto. Ojalá, para que no llegue, al menos acá en Paraguay, a los niños, o sea, que no llegue a los niños, eso es lo importante. Ahora que va a empezar la escuela, están locos están. Pero va a llegar a los niños en un porcentaje que no es lo esperado por ellos, pero sí va a llegar porque, como te digo, hay una población que tiene derecho a hacer con sus niños lo que se les plazca, ¿verdad? Entonces, inclusive, como estuvimos hablando hoy en el grupo de Frente Cultural, el problema no es que la gente no se organiza para proteger a sus niños, sino que dentro de ese grupo de padres hay 10, 5, 8 padres que están totalmente fanatizados y se desesperan. Y bueno, y quiere que todos los niños usen tapabocas, y si no, le martillan a la directora de la escuela, le denuncian, entonces como es así de terrible es. Y de eso podemos hablar con Laura Piris, que está Laura Piris en algún momento también, creo que tenemos que hablar con ella, ¿verdad? Con todo el trabajo que está haciendo de homeschooling. Está con todo ese bagaje de información impresionante de cómo son los padres dentro de los colegios y cómo las directoras de colegio están sufriendo eso. Sí, en realidad que ahora el ministro de Salud ya dijo que el tapabocas va a ser responsabilidad de las familias y no del Estado paraguayo, o sea que va a ser opcional a partir de este año, cosa que es lógico. Las mascarillas, reconocido por muchos inmunólogos paraguayos, tienen más perjuicio que beneficio. Claro, sí. Desalienta cualquier interacción educativa, se pierde. El tema de la mascarilla te di como un ejemplo. Imagínate lo que va a hacer con el tema de la vacuna nomás. Que ese niño no está inoculado, va a estar con mi hijo. O sea, hay gente que tiene ese miedo y realmente tiene ese miedo, Dani. Tiene ese miedo, pero hay que combatir con una campaña fuerte, una batalla cultural que tenemos que seguir todos nosotros. Y invitamos a toda la gente que va a ver este video a que no se quede callada, que si no quiere compartir en sus redes sociales información veraz, información objetiva de lo que es el manejo de cualquier virus, que lo haga en sus círculos, ¿verdad? En sus grupos, que hable, que no nos quedemos callados, porque o si no, la costumbre y la masa va a hacer de esto algo obligatorio. El impulso de la moda, el impulso gregario que tiene en los jóvenes, el comportamiento del de al lado es muy fuerte, y nuestros niños probablemente, si en un aula de 40, 35 se inocularon, no van a querer quedar fuera de moda y van a pedir la vacunación. Sí, es mismo. Por eso, para estar en moda, ¿verdad? Por eso nuestro grupo se llama Frente Cultural. O sea, tenemos que estar ahí con todas las pilas para poder evitar esta situación, ¿verdad? Y yo creo que, y pasando a otro tema, uno de los miedos más grandes que tiene nuestro sector es que esto se vuelva obligatorio. Sí, totalmente. Que la vacunación se vuelva obligatoria. No se va a convertir en obligatorio, no tienen los elementos legales como para convertir esta inoculación en obligatorio. Tenemos nosotros actualmente no solamente la Constitución Nacional, que nos da la autonomía sobre nuestro propio cuerpo, sino también la misma ley de vacunas nos favorece. Sí, que está acá. Voy a poner para poder mostrarle a la gente que vea justamente esa ley, Dani, que está acá. Aquí está, sí. La ley. Esa ley nos favorece ya en su primer artículo. En el primer artículo, si vos podés leer, ya que ves mejor que yo, en
La presente ley tiene la presente ley tiene por objeto garantizar la protección de todos los habitantes de la República contra enfermedades inmunoprevenibles a través de la vacunación. Listo, ya no hace falta que vos leas más. Esa oración hace que excluya a la inoculación actual, porque la inoculación actual no inmunopreviene la enfermedad. Entonces, toda la ley 4621 favorece a la no obligatoriedad de esta vacuna. Desde el momento en que científicamente y por consenso y por la evidencia empírica que estamos viviendo, que también estamos hablando de eso acá en los siguientes artículos, que tiene que haber evidencia, que tiene que haber todo. Claro, es que no hace falta leer ya nada, ningún artículo es aplicable de esa ley porque este líquido no previene. Así mismo, y se terminó la discusión. Pero si ellos quieren saltar ese primer artículo y quieren ir hacia otros artículos, también esta ley protege contra la obligatoriedad compulsiva, inclusive de cualquier vacuna. Y tiene que cumplir por lo menos todo lo que dice. Acá esto está dentro de lo que vendría a ser una página. Voy a dejar en la cajita de descripciones el link para que la gente pueda entrar a leer y que tenga en cuenta el artículo 8, que tenga en cuenta el artículo 9 y el 10. Estos artículos desbaratan completamente cualquier tipo de acción que quiera hacer alguien o el gobierno para obligarle a los demás, y esto se llama Estado de Derecho. Si esto nosotros violamos. Sí, y otra cosa otro de los argumentos muy esgrimidos por los fanáticos de las vacunas es que el bien superior, el bien social está por encima del particular y del derecho personal. Eso no es aplicable no solamente en las convenciones internacionales, en la declaración de bioética y en otros tratados de derechos humanos, sino también está especificado en nuestra legislación. Y es algo que se les pasó a todos los periodistas, a todos los abogados, se les pasó por arriba. Dentro de nuestra legislación nosotros tenemos expresamente articulado que cuestiones médicas y de ensayos clínicos como el que estamos viviendo hoy no pueden estar por encima de que el bien social puede estar por encima del bien individual. En todos los casos prevalece el derecho individual y no el social. Totalmente. O sea, de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial eso quedó clarito. Sí, quedó clarito a nivel mundial, pero están los que son expertos en falacias y quieren direccionar un principio que sí tiene validez, inclusive en nuestra Constitución Nacional. Por ejemplo, el tema de tierras. No, ningún propietario puede estar por encima del bien social y se le puede expropiar y se le puede pagar. O sea, en eso sí estamos de acuerdo. Pero para cuestiones médicas existe una ley en la República del Paraguay que prohíbe imponer el bien colectivo que es la palabra que usan estos socialistas, el colectivismo. Exacto, y tenemos una ley ya del año 1997 que habla sobre ese punto. Ahí está. Ya está en pantalla. Sí. Bueno, ¿vos estás viendo? Yo estoy viendo el mío, por eso que no puedo ver el tuyo, porque el tuyo me parece muy chico. Ah, bueno, dale. Perfecto. Si vamos ya tengo en pantalla. Si vamos a la parte del capítulo 2, definiciones. Ah, acá está. Sí, dale. Definiciones dice, este es un glosario
que dice que a los efectos de esta ley se entenderá por y te da definiciones de lo que va a mencionar más adelante. Yo estaba leyendo esta ley y va contando que ellos entienden por calidad, certificado de registro, y un poco más abajo, si te vas, ahí, quédate ahí, dice declaración de Helsinki, dice. Ojo, y ahí yo abrí los ojos así, me quedé como... Te abre una puerta a algo fantástico acá. Ojo con esto, estamos hablando de una ley nacional que habla de productos de salud y ya está mencionando la declaración de Helsinki, que dice principios éticos recomendados para guiar la experimentación de medicamentos en humanos propuestos por la Asociación Médica en 1964 y revisados en 1975, que reconocen los derechos de los sujetos de experimentación y la primacía de su salud sobre cualquier interés científico y social. Fantástico. Dentro de la legislación paraguaya, desde el año 97 nosotros ya hemos está vigente. Y está vigente. Y en el artículo 30, un poco más abajo, habla más sobre el tema. Si te vas bien abajo en el artículo 30. Estoy yendo. Artículo 6, wow, bien abajo, ¿eh? Bien abajo. 12, Más abajo. 24, 25 y 28, 30. Ok. Aquí, ensayos clínicos. El momento que nosotros estamos hoy es un ensayo clínico realmente. Es un medicamento que no ha pasado todas las fases. Nosotros estamos en un ensayo clínico a nivel mundial. Y dice que todos los ensayos clínicos deberán ser previamente autorizados. En este caso fue autorizado por uso de emergencia. Y que más dice en el 2, los ensayos clínicos deberán realizarse en condiciones de respeto a los derechos fundamentales de la persona y los postulados éticos que afectan la investigación biomédica según la declaración de Helsinki y sucesivas declaraciones que actualicen los referidos postulados. ¿Qué es lo que está haciendo la legislación nacional? Está tomando toda la declaración de Helsinki como parte de su cuerpo de leyes. Y claro, está adoptando totalmente. Como ley nacional. Prácticamente le abre la puerta a la declaración de Helsinki para formar parte de la ley en Paraguay. De la ley en Paraguay. ¿Y qué pasa con la declaración de Helsinki? La declaración de Helsinki, si bien es respuesta, es bastante clara respecto a los ensayos clínicos. Y también hace mención la declaración de Helsinki que no puede estar nunca el interés social, el interés colectivo por encima del interés personal. La persona es quien manda, la persona es quien tiene que dar su consentimiento, siempre tiene que ser voluntario y libre. Y también aclara que puede ser retirado en cualquier momento sin que ello signifique algún tipo de represalia para su persona. Entonces, con todo lo expuesto, la vacunación, la inoculación con esta sustancia que no ha pasado de la etapa de ensayos clínicos, está fuera de lo que podría llegar a ser obligatoria, porque la ley de vacunas lo prohíbe al no prevenir la enfermedad, y segundo, que debería ser siempre de forma voluntaria e informada por un consentimiento. Es por eso que la gente hoy está firmando los consentimientos que supuestamente deslinda la responsabilidad del Estado, pero en la declaración de Helsinki de vuelta lleva toda la responsabilidad del ensayo clínico al Estado. Totalmente. A la persona de vuelta, por más que haya firmado, nunca la persona puede ser responsable de los efectos. Pues imagínate vos que de acá a, no sé, Dios permita, tengamos un gobierno que sea realmente ecuánime y lleve a esta gente a la justicia. Imagínate
que se compruebe o se ratifique de que esto es un genocidio y de que hay gente que está falleciendo por esta situación pandémica, no hay Cristo que le salve, por más de que se firme. No, porque la legislación en Paraguay ha adoptado a la declaración de Helsinki como parte de su cuerpo Jurídico. Claro, de eso está derecho. Punto. Sencillo. Entonces, todo ese consentimiento que exime supuestamente al Estado con la declaración de Helsinki, la declaración lo vuelve a poner de vuelta al Estado, al médico, al enfermero, a todos los participantes del ensayo clínico. Ojo. Y inclusive la gente de prensa. Claro, la gente de prensa, inclusive hay leyes en Paraguay que prohíben la promoción, la propaganda de medicamentos que no fueron aprobados, y en este caso ellos están incumpliendo con esas leyes que forman parte de un esquema penal, de un esquema que podría llevar a homicidios culposos y hasta dolosos. Entonces yo quiero que la gente vaya abriendo los ojos, principalmente los responsables, porque nadie en Paraguay jamás mencionó que nosotros tenemos dentro de nuestra legislación a la declaración de Helsinki. Pero mira, esta ley me parece fantástica, Dani. O sea, me dejó hasta tranquilo, Aparte de todo lo ya mencionado, tenemos también nosotros una ley bastante reciente que es de la protección de datos. Ninguna persona puede usar o pedir el dato de otra persona de forma arbitraria. Vos no podés andar con tu carnecito así, no podés. Si vos lo haces de forma voluntaria, vos podés hacer con pero tu carnet lo que vos quieras. No te pueden obligar, pues. Nadie te puede obligar a mostrar ningún tipo de información de salud, porque está contemplado en la Constitución Nacional la intimidad de la persona y de su familia. Eso está expreso en la Constitución y también en esta ley de protección de datos personales, en donde se consignan los datos de salud como datos sensibles. No es un dato cualquiera como un número de teléfono, es un dato sensible que se equipara con el tema de raza, por ejemplo, o con el tema de orientación sexual. Nadie te puede estar pidiendo ningún tipo de información sobre esos datos sensibles. Que lentamente nosotros vamos a terminar siendo, o sea, con este grupo de gente, somos nosotros los discriminados. O sea, lo que antes eran discriminados justamente a nivel de raza, a nivel de orientación sexual, estamos nosotros prácticamente también siendo los discriminados, a no ser que esta gente cambie. Y si no se da cuenta, y vamos a ser discriminados si permitimos eso, ¿verdad? Pero ellos no están pudiendo. No sé si no te acordás del proyecto de ley de Hugo Ramírez que pedía que se haga el pase sanitario en restaurantes. Eso no está. Sí, el tipo, con todo, sí, este lunes, este martes. No pasa la legislación, no pasan los comités de estudios constitucionales, no tiene legalidad en nuestro país por todos estos puntos que yo te estoy mencionando. Un mozo, un propietario de restaurante no es autoridad como para estar exigiendo ningún tipo de documentación a una persona. Y el tema ese falaz que dicen que el derecho de admisión es también mentira, porque yo como dueño de establecimiento gastronómico te puedo decir que lo sos. Tengo la potestad de nombrar mi derecho de admisión en base a cuestiones de salud. Está prohibido. No es que puedo o no puedo. O sea que vos, por ejemplo, te cambio la película. Vos tenés tu restaurante y no querés que entre gente con VIH en tu restaurante. Y no puedes. No se puede, está prohibido. Y VIH peor aún porque tiene una legislación aparte. Claro, te estoy diciendo. VIH tiene una legislación totalmente aparte que prohíbe
prohíbe la discriminación, pero por ningún motivo de salud una persona puede ser discriminada, ni se puede mencionar el derecho de admisión como excusa. Tampoco se puede mencionar, así como tampoco yo puedo decir que los negros no entren en mi local, tampoco puedo decir que ninguna persona de una orientación sexual cual fuere no pueda entrar en mi local. Yo lo máximo que puedo estipular es cuestiones de uso social. Por ejemplo, que no quiero que entre en bermuda, ¿verdad? Cosas así que... O el tema del cigarrillo, que fumen afuera. La hace un lugar. El tema cigarrillo tiene su legislación particular en nuestro país y está reglamentado. Pero yo no puedo decir, no, vos no vas a entrar porque sos negro, vos no vas a entrar porque yo necesito el día de mañana que vos me traigas un estudio de sangre para poder entrar en mi establecimiento. No puedo hacerlo, ¿verdad? O te veo con conjuntivitis y te digo, no entres porque me podés contagiar, ¿verdad? Eso es discriminación, eso no se puede hacer, está prohibido, no solamente por esa ley de protección de datos, sino también por todo el Código del Consumidor del Paraguay. Los establecimientos de Paraguay tenemos la obligación por ley de ofrecer nuestros productos a toda persona sin discriminar. Nosotros no podemos discriminar y eso está por ley. Entonces, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, ese pase verde en restaurantes, tenemos que modificar la Constitución Nacional en primer lugar, el Código de Consumidor del Paraguay, la ley de datos personales, tenemos que modificar la ley que leímos, la 1119, tenemos que modificar el consentimiento informado que están firmando hoy las personas, porque no figura dentro del consentimiento informado cuando alguien se vacuna que puede ser exigido por ninguna autoridad, y eso no puede ser retroactivo. Ojo, tenemos que cambiar todo como para que sea obligatorio, y eso lo saben los abogados. Los abogados saben, por más que no sepa así tan detalladamente como yo te estoy enumerando, ellos tienen una noción jurídica que claro, es más vale que lo tengan. Sí. Aunque el asesor jurídico presidencial, por ejemplo, él dice de que las restricciones es por el bien común encima del particular. Él se equivoca, este señor Guteman, por ejemplo, ¿verdad? Él está equivocado y él está cometiendo actos ilegales que pueden repercutir en toda su carrera en un futuro. Pero bueno, por lo menos tenemos todavía algunos resortes. O sea que si estamos en un gobierno o estamos viviendo en un país serio, de esto hay salida, sencillo. Si somos serios con nuestra ley y las cumplimos, de esto hay de sobra para combatir, ¿verdad? O sea, lo importante es eso. Yo estoy hablando con un abogado, no sé si le conoces al abogado Nerio Castillo, y estuve hablando justamente con él. Él me dio unos tips, porque nosotros habíamos presentado, va por otro lado esto, por el tema de los niños, ¿verdad? El tema del nuevo plan y todas esas cosas que quieren implementar, que habíamos presentado una nota directamente al Ministerio de Educación, y me había dicho que no, que tanto esta como cualquier otra ley que nosotros queremos que el Estado cumpla las leyes de la República en contra de lo que ellos están queriendo implementar, en este caso el plan o en este caso la vacunación, tenemos que empezar primero por el Ejecutivo. Entonces creo que es hora de ponernos serios y de empezar a bombardear con notas. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? De dejar documentado que se intentó entregando notas al Ejecutivo, después a la parte legislativa, al Poder Judicial, que no hubo efecto, se presenta una ley de amparo, una nota de amparo, tampoco. Entonces, con esos datos, poder accionar el artículo 138 de la Constitución Nacional, ¿verdad? Pero tenemos que tener todo documentado, ¿verdad?
Y creo que es hora de ponernos serios. Ya esta es la segunda entrevista que estoy hablando y estoy hablando justamente de ese artículo de la Constitución de la 138, que tenemos que ponernos serios para poder accionarla, ¿verdad? Con todo la artillería jurídica que necesitemos utilizar, porque es la única forma de sacarle a esta gente, por Dios. Yo creo que no va a hacer falta, que el retroceso tan rápido que se está viendo en eliminar todas las restricciones a nivel mundial del COVID va a hacer que nuestro gobierno retire todo lo más pronto posible, porque nuestro gobierno tiene un nivel de rechazo muy grande. Acordate que Marito es el presidente más repudiado a nivel de encuestas de Latinoamérica. Él está cerca del 90% de repudio. Él no puede mantener ya estas restricciones porque él se ha quedado solo. Ese carisma que tenía Mussolini, por ejemplo, en un comienzo, en donde se lo vendía como gran capitán, que todos estábamos en un mismo barco y que él era el que nos guiaba nuestros pasos, un profeta hacia la salvación. El propio Mussolini tiene que admitir de que él lo ha perdido debido a todos esos manejos turbios que se tuvieron con las licitaciones, el mal manejo del dinero, la precariedad de los tratamientos también, el tema de los tratamientos, las medicinas que se utilizaban. Todo lo que se hizo mal y la gente se dio cuenta. El carisma que tenía Guillermo Sequera al abandonar el barco Mussolini, él tardó un poco más, pero también él salió. Él se ha quedado con gente que no tiene presencia, no tiene carisma. El propio Euclid Acevedo, dentro de todo lo que podamos decir de negativo de él tenía una presencia como ministro del Interior. Él daba un aspecto de autoridad, cosa que hoy no tiene nuestro ministro del Interior. Nuestro ministro de Salud parece un ente que le sopla y se cae, ¿verdad? Totalmente. La nueva suplente de Guillermo Sequera da pena. No hay referentes en la estructura de gobierno, se fueron desapareciendo todos los referentes. El mismo Benigno tenía un bagaje político, un respaldo que llevó también, ¿verdad? Que llevó con todo lo que se llevó, ¿verdad? Pero Marito va a tener que necesariamente sucumbir ante el oleaje de eliminar todo, porque si no la gente... Claro, pues también estamos teniendo en cuenta de que esta gente está trabajando en función a objetivos, y el objetivo para mí está cumplido. O sea, se cumplió el objetivo de demostrar que se puede detener al mundo con algo, y se detuvo. Ahora, de acá en adelante, ¿cuál es el objetivo de esta? Porque esta es una agenda, ¿verdad? Sabemos perfectamente de qué agenda estamos hablando, de la Agenda 2030, y sabemos perfectamente que detrás de esto vienen otros tips que van a empezar a accionar. El tema es que esto se le fue la mano y despertó a demasiada gente. Sí. Pocos de nosotros teníamos la conciencia de que el Estado estaba abusando, inclusive antes de la pandemia, de nuestros derechos. Nosotros vivíamos en un ambiente que creíamos que teníamos libertad, pero no teníamos libertad. No teníamos. Fue demostrado, ¿verdad? Totalmente. Dejar la educación en manos de ellos, dejar la salud en manos de ellos, dejar todo en manos del Estado. Hoy sabemos que es un error, y mucha gente que ha tomado conciencia se va a presentar para las próximas elecciones, y esa gente va a ser la piedra en el zapato de todo este plan, porque no les va a ser tan fácil. A partir de ahora la gente está investigando y se está dando... Y una buena cantidad de gente al menos, o sea, estamos hablando de una muy buena cantidad de gente. Yo estoy, sí, gratamente sorprendido estoy
como me voy viendo que se van organizando los muchachos en grupos y salen cosas muy coherentes de esas ideas. Estuve hablando con unos chicos la semana pasada, me fui y me reuní inclusive con ellos, donde estábamos hablando justamente de la parte cultural, de la parte de rescatar nuestros valores, y me parece muy bueno, muy lindo que la gente esté trabajando en forma de comunidad, porque es la única forma. O sea, respetar nuestras comunidades, respetar nuestros grupos, creo que es muy interesante. Para ir cerrando, Dani, ¿algún mensaje que quieras dar a nuestra gente aquí de La Guarida? Y resumiendo, yo quiero que la gente hable, quiero que la gente se exprese, la gente que va tomando conciencia de que fue engañado, que no tenga miedo a reconocer de que fue engañado. No pasa nada, no se pierde nada, no quedas como un ser inferior al reconocer de que fuiste engañado. Todos fuimos engañados, inclusive vos y yo, Alejo. Totalmente. En un comienzo todos tuvimos miedo, todos veíamos esas imágenes de afuera en que la gente se caía supuestamente y lloraban desde los apartamentos, las imágenes que supuestamente llegaban de Ecuador, que la gente se caía en la calle. Eso es inevitable de que todos hayamos pasado por un estado de miedo. Ahora, no reconocer que hemos sido engañados viene a perjudicar ya todo el proceso a futuro de las próximas generaciones. Nosotros no podemos permitir, nosotros tenemos que educar a nuestros niños de que sufrimos un proceso de 2 años en la historia mundial de que fuimos engañados, de que se nos engañó en todo, no hay nada, absolutamente nada que haya sido real en todo este proceso. Lo único real que quedó es que las 10 compañías más ricas del mundo quedaron 4 o 10 veces más ricas que los emprendedores que eran de pequeño, mediano y porte. Han quedado todos fallidos, todos quebrados, y que las grandes potencias económicas se aprovecharon del quiebre masivo del despensero de la esquina, del panadero de a 2 cuadras. Entonces ellos han cooptado toda la cadena económica que sobró para ellos y nos van a hacer dependientes de sus favores, de sus permisos. Totalmente. Eso no podemos permitir, tenemos que hablar, tenemos que dar la cara. Muchas veces nosotros necesitamos un recambio, por ejemplo, Alejo. Yo necesito un recambio, Fernando necesita un recambio. Sí, totalmente. Necesitamos que gente nueva vaya apareciendo y que diga... Y ese es el trabajo de postas. Hay que hacer un trabajo de postas, que es lo que yo siempre digo. Hay que, por muchas veces nosotros nos sentimos cansados. Yo entro de repente en un estado de cansancio, de decir, de hastío, y decir, pucha, de vuelta a hablar del tema. No quiero más, ¿verdad? Son más de 1 año que estoy metido en el asunto y necesito que gente nueva vaya apareciendo. Necesitamos que la gente vaya tomando conciencia y que ese trabajo que hicimos unos poquitos ahora se vea multiplicado en todos para que esto llegue más rápido. No podemos permitir más, no podemos dejar más nuestro futuro en manos de unos pocos. No podemos permitir ya que los médicos sean los que decidan nuestra vida, de que los políticos sean los que decidan nuestra vida. Nosotros somos seres adultos que podemos gestionar los riesgos inherentes a nuestras vidas, y es hora de que tomemos conciencia y que eduquemos a una generación más joven para que no caiga en el mismo error. Y ojalá eso se cumpla. Ese es el único mensaje que doy. Pues mira, mensajote, como diría un mexicano, ¿verdad? O sea, para mí está muy lindo la conversación que tuvimos contigo, me encantó, muchísimas gracias de vuelta. Y bueno, Dani, esperemos que no sea la primera ni la última. Vamos a tratar de hablar también con Fer apenas podamos. Creo que el cometido de hoy se cumplió, hablar de leyes, hablar de nuestros derechos y tratar de defender nuestro Estado de Derecho. Muchas gracias
y que tengan una buena tarde. Gracias. Chao, chao.